Bueno, buenas tardes. Seguimos con nuestras charlas en torno a las editoriales. En este caso vamos a cambiar el tipo de editorial, el tipo de trabajo que se hace en la editorial, porque Elisa nos va a presentar su trayectoria en la editorial de libros de textos, que también es un mundo fascinante y que seguramente le puede abrir las puertas a más de uno de los que estáis escuchando. Para mí es un placer y un orgullo y un honor presentar a Elisa, porque Elisa es amiga mía de toda la vida. Éramos también compañeras de carrera. A ella le gustaba más la literatura y a mí la lengua, y eso fue lo que nos dividió en un momento, profesionalmente, simplemente. Y bueno, luego Lisa continuó dedicándose a la filología hispánica y yo me metí en el mundo de la filología inglesa. Pero para mí el trabajo que Lisa ha hecho durante todos estos años, la verdad es que me llena de orgullo. Y bueno, la verdad es que cuando yo la veo como editora no puedo evitar recordar cuando preparaba sus clases para sus alumnos, con el detalle, la minuciosidad con los que las preparaba, siempre escribiendo en sus hojas un montón de dibujitos y un montón, siempre de una manera muy didáctica. Y yo creo que ahí fue cuando empezó realmente su labor de editora, ¿no? Cuando era profesora. Y de hecho ella empezó su carrera profesional siendo profesora en el mismo colegio en el que habíamos estudiado las dos, de 1986 a 1990. Y en ese año, de repente, y yo creo que un poco por casualidad, entró en el mundo de la edición. Empezó primero en la editorial Magisterio, que era una editorial chiquitita, pero fue entrar a Elisa y la verdad potenciar esa editorial de una manera impresionante, con unos materiales muy creativos desde el principio. Es decir, que esa editora ya la llevaba ella dentro, incluso antes de que naciera, ¿no? Antes de saberlo. De ahí pasó a ser jefe de ediciones en Edelvives. Yo tuve ocasión de trabajar con ella en Edelvives como autora. He de decir que, como ella contaba antes en una charla que teníamos en plan personal, siempre ha cuidado mucho a los autores. Y bueno, pues eso es de agradecer desde el punto de vista del autor. Y ser autor de un libro de texto, la verdad es que he de decir que te da ocasión de poner en práctica un montón de cosas que has estudiado, que has investigado, que has reflexionado y que has experimentado con tus estudiantes. Y por lo tanto, escribir libros de texto también es una salida para a lo mejor algunos de vosotros. También os animo a que lo hagáis. Yo tuve que dejarlo porque la verdad es que no podía compatibilizar la escritura de la tesis doctoral con estar en la editorial. Era imposible, no daba abasto. Y con mucha pena tuve que dejar un proyecto editorial para hacer materiales para secundaria. Solo pude hacer el primero de la ESO, y luego tuvieron que seguir unos compañeros porque yo era incapaz de llevar ambos trabajos al mismo tiempo, porque la universidad y la investigación absorbe mucho, como mis compañeros bien saben. Pero evidentemente yo la verdad es que disfruté mucho el tiempo que estuve realizando esos materiales, esos libros de texto, porque como digo, fue poner la creatividad al máximo, ¿no? Y cada unidad, cada lección, cada ejercicio era intentar poner todos los principios que uno conoce de la metodología y de la creatividad al servicio de los estudiantes. Bueno, eso cuando ya trabajó en Edelvives. Luego también fue jefa de ediciones en Oxford University Press, y ahora es la directora editorial en España, de Macmillan Iberia. Y bueno, como se dice en inglés, without further ado, voy a pasarle la palabra a Elisa para que nos cuente todo lo que hace, las cosas fascinantes que hace en su editorial, porque yo creo que para algunos de vosotros puede ser un futuro profesional importante. Bueno, pues gracias, Elisa, y voy a simplemente decir el nombre de su charla para que recordárselo a todos los que están presentes, que es preparados o preparadas para cambiar el mundo de la educación, el papel de las editoriales de texto. Y simplemente resaltar de ese título de su presentación, que Elisa ve el libro de texto como una forma de cambiar la metodología de la educación, que yo creo que en España, me vais a permitir que diga que a veces parece que vamos un poco no sé, a remolque de otros países, cuando es una pena, porque tenemos gente muy creativa y podríamos hacer una educación de mucho más
no sé, una educación mucho más interactiva, y el libro de texto nos puede ayudar. Que el libro de texto no sea la muleta en la que nos apoyemos, sino que sea un recurso importante para la educación. Y ya no me enrollo más y dejo que Elisa hable. Elisa, cuando tú quieras. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Mercedes, por la presentación. Me ha hecho pues retrotraerme a nuestros principios cuando éramos compañeras de cole, cuando éramos compañeras de universidad. La verdad es que tengo que agradecer la oportunidad de poder intentar transmitir la pasión que siento en la creación de los libros de texto. Es un mundo verdaderamente apasionante del que se conoce bastante poco. Entonces, a mí lo que me gustaría es intentar abrir un poco esa mirada para ver si podéis encontrar caminos profesionales. Si quieres, vamos a compartir la presentación. Vale, pues como os decía, llevo 30 años dedicada al libro de texto y es un mundo, pues la verdad que muy poco conocido, en el que no pensamos cuando terminamos nuestros estudios, pero verdaderamente es un mundo pues muy apasionante, porque estás en contacto con profesores y profesoras, con alumnado, con la administración educativa, con desarrolladores digitales y de nuevas tecnologías, con ilustradores, con agencias de fotografía, en fin, con un montón de perfiles profesionales que lo que te permiten como editor es combinar todo ese conocimiento para intentar mejorar la educación, que es al final el objetivo que tenemos las empresas editoriales de texto. Espero que el título haya traído vuestra atención. También deciros que vais a encontrar en algunas pantallas con unos códigos QR para que los capturéis y podáis resolver unas encuestas que van a ir apareciendo, porque es la única manera de conocer y de saber un poco más de vosotros que estáis detrás de esa pantalla. Y luego al final, pues volveremos al chat. Espero que Mercedes me ayude con las preguntas y sí, para poder dar respuesta a todo lo que queráis, a todo lo que preguntéis. ¿Vale? Pues venga, vamos a empezar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues lo primero, vamos a meternos en datos del sector editorial, solamente para que conozcáis el potencial del sector editorial en España, del libro de texto en concreto. Luego intentaremos dar una definición de lo que es un libro de texto. Daremos un paseo por la historia del libro de texto, que es muy interesante todo lo que ha ocurrido. Y por último, nos internaremos en las entrañas de una editorial de texto para conocer cómo está organizada, cómo se crea un libro, quiénes son las personas que participan. Básicamente para que podáis ver diversos caminos a la hora de poder desarrollar vuestro futuro profesional. Vale, pues vamos a empezar con los datos. Datos del sector. Son datos del 2019 porque los datos del 2020 todavía no los tenemos. Son datos generales sobre el sector editorial y para que veáis el volumen que genera. Pues como pone en la presentación, el sector editorial hoy en día es una de las mayores industrias culturales de España y supone además un motor económico importante en el país. De hecho, representa el 0,7% del PIB. Ocupamos en España el cuarto lugar en novedades anuales y algunas de nuestras empresas editoriales están en el ranking de los 10 grupos editoriales más importantes del mundo. Las principales exportaciones las dirigimos a América Latina y el 40 empresas editoriales tienen filiales en todo el mundo. Pero no solamente el sector editorial vive del libro de texto. Además, están aquí incorporadas los libros infantiles y juveniles, libros de ciencias sociales, libros de psicología, de sociología, de derecho, libros de creación literaria, como de los que nos acaba de hablar Carol, de novela, de poesía y de teatro, libros científicos, de matemáticas, de medicina, de tecnología, libros de tiempo libre, claro, de jardinería o deportes o música, y otros libros. Pues todas estas categorías se engloban en más de 3.000 editoriales que se dedican a esto en España. Menos del 10% de estas editoriales son editoriales dependientes de organismos públicos y el 90% básicamente son editoriales de carácter privado.
Estas editoriales a veces se centran en una sola categoría, pues no sé, literatura, por ejemplo, y otras veces en varias categorías. A veces hacen obras con una sola lengua, otras veces utilizan varias lenguas. Luego hablaremos del papel de los traductores de texto, en este caso. Yo he tenido la suerte de trabajar en empresas editoriales donde, además de trabajar en el texto, trabajaba en literatura infantil y juvenil, que ha sido súper interesante. Y el mejor sitio donde encontrar, que antes lo preguntabais, información sobre a qué editoriales dirigirte, es la página de la Federación del Gremio de Editores de España. Aquí están todas las editoriales. Si nos vamos a los directorios, a ver, que lo pueda hacer bien, podéis escoger la categoría que queráis. Pues no sé, me voy a venir aquí a las editoriales de educación y enseñanza. Está un poco desfasada, pero bueno, nos sirve para lo que quiero contaros. Y voy a poner una página, yo que sé, esta misma. Bueno, pues aquí lo que hay son todas las empresas editoriales y ahí podéis ver a qué se dedican, cuáles son los tipos de producto que hacen, cuál es la dirección, el número de materiales de fondo, en fin, todo lo que necesitéis a la hora de poder escoger a qué sector editorial os queréis dirigir, dónde queréis dirigir vuestro currículum y enteraros un poco qué es lo que adorna a toda esta editorial. El sector editorial da trabajo a más de 30.000 personas, tanto en puestos de trabajo directo como indirecto. 30.000 personas que trabajan bien o bien dependientes de una editorial o bien como externos. Hablaremos también del papel de las empresas externas y de los externos que trabajan con nosotros en las editoriales. Y también me gustaría comentar que muchas de estas compañías editoriales de las que hemos hablado antes son unipersonales, quiero decir, la editorial es una persona y trabaja una persona, con lo cual todo lo que contratan se contrata a través de empresas externas. Es muy interesante estas empresas unipersonales porque generalmente son las que proporcionan los aires novedosos y los aires creativos al sector editorial. Vamos con la facturación, que también es importante para que tengáis un campo para saber cuánto se factura. Bueno, pues en el 2019 se facturaron 2.400 millones de euros de facturación. Esto separado más o menos con 162 millones de ejemplares en papel que se vendieron y 12 millones de descargas digitales. Tengo que comentaros que la mayoría de las empresas editoriales están en dos polos, que como os podéis imaginar son Barcelona, que tiene el 50,4%, o sea, es el 50,4% de la facturación, y Madrid, que tiene el 42,9%. Es decir, son los polos de facturación más importantes y donde están el mayor número de empresas editoriales. Quería mostraros, voy a hacer un poco más grande la pantalla, cómo se reparte la facturación por esas materias que hemos visto antes. Si veis, el libro de texto no universitario es el bloque más grande de facturación, que tiene una facturación de más del 35%. Luego viene el mundo de la literatura, que es el mundo de Carol, que tiene más del 19% de la facturación, viene de este mundo, de este sector. Y en tercer lugar está el mundo de la literatura infantil y juvenil, que tiene más de un 12%. Esto solamente es para que veáis dónde ponéis vuestros intereses. Bueno, y por último vamos con el volumen de libros editados. Pues se publicaron más de 82.000 libros, 60.000 en soporte papel, 21.000 en soporte digital. Es muy interesante lo que ha dicho Carol sobre que siempre las editoriales han podido salir de las crisis, es verdad. Tendremos que esperar a ver qué ha ocurrido en este 2020, habrá que esperar a los datos para ver cuáles han sido las consecuencias reales de la pandemia y cómo ha afectado a la industria editorial en España. Pues vámonos ahora con el libro de texto, que forma parte de todo el gran sector editorial.
Durante el año 2019-2020, y en este caso sí que tenemos datos del 2020, que nos los proporciona ANELE, se publicaron en España 55.800 libros de texto, 32.000 en soporte papel y 23.000 en soporte digital. Bueno, os podéis imaginar que la pandemia que hemos sufrido todos ha provocado que las empresas editoriales hayan tenido que hacer un esfuerzo gigante para poder adecuar su oferta editorial a ese nuevo paradigma en el que nos hemos encontrado sin poder asistir a las clases de forma presencial. Esto ha sido, digamos, un motor que ha activado a las editoriales para activar la parte del soporte digital sobre el soporte papel. Un dato que quizás puede interesar de lo que ha supuesto la pandemia durante el confinamiento es que el número de accesos a los contenidos educativos digitales aumentaron un 350% y más de 3.700.000 alumnos y alumnas y profesores y profesoras solicitaron las licencias de acceso a las plataformas online de las distintas editoriales, que hay que decirlo también, la mayoría de las empresas editoriales lo han hecho de forma gratuita para poder apoyar digamos, la grave crisis educativa que se estaba generando. Y en cuanto a la facturación del libro de texto, pues durante el año 19-20 facturamos 800 millones de euros, tanto en papel como en digital. Y aquí me interesa también, para que podáis focalizar, dónde están esos volúmenes de facturación. Pues en 5 millones de ejemplares vendidos para educación infantil, 20 millones de ejemplares vendidos para educación primaria, 12 millones de ejemplares para secundaria y bachillerato y 800.000 ejemplares para formación profesional. Bueno, pues estamos ya hartos de números, de cifras. Mi objetivo básico era que os dierais cuenta del volumen de este sector, de las posibilidades de empleo que genera, porque hay mucha pasta detrás. Y os voy a pedir que cojáis vuestros teléfonos móviles y que capturéis un código QR que os voy a poner en pantalla ahora mismo y que respondáis a un par de preguntas que aparecen. Yo creo que con 3 minutos tendremos suficiente para empezar a recibir, para que yo empiece a recibir todos esos datos, ¿vale? Pues venga, vamos allá. Yo creo que ya hemos contestado todos, Elisa, ¿no? Genial. Pues venga, vamos adelante entonces. Muchísimas gracias por contestar. Bueno, vamos a intentar dar una definición del libro de texto. Si os preguntara qué es un libro de texto, pues probablemente todos tendríais la respuesta. Claro, los habéis utilizado durante años. Pero quería detenerme en una definición que aparece en la Wikipedia, que está aquí, y que vamos a leer. Un libro de texto es un libro estándar en cualquier rama de estudio y corresponde a un recurso didáctico de tipo impreso que sirve como material de apoyo a las estrategias metodológicas del docente y enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los libros de texto surgieron como instrumento de enseñanza con la invención de la imprenta por Gutenberg. El contenido de esos libros en muchos casos se basa en apuntes de un curso. Bueno, no sé lo que opináis, pero esta definición es de la Wikipedia, es del 2006, aunque ha tenido varias revisiones, la última del 2020, y yo creo que tiene aspectos muy discutibles. Ya sabemos que todo lo que hay en la Wikipedia es bastante discutible, y en este caso más todavía. Bueno, para empezar dice que es un libro de texto es un libro estándar de tipo impreso, y acabamos de ver que la rama de toda la venta de licencias digitales y del sector y de la producción de libros digitales es ahora mismo pues uno de los motores resorte y de crecimiento de todas las empresas. No solamente los libros de tipo papel o de tipo digital, es que tenemos también libros que llamamos híbridos que cuentan con las ventajas del papel y con las ventajas del digital. Esta evolución del libro impreso a lo que conocemos hoy como libro digital se ha llevado a cabo en muy poco tiempo realmente.
a distintas velocidades y está todavía evolucionando, o sea que todavía nos queda tiempo por aprender y para hacer. Vamos a volver a la definición. Es muy interesante que dice que el contenido de estos libros en muchos casos se basa en apuntes de un curso. Completamente de acuerdo. Los autores que escriben libros de texto son profesores como los vuestros, profesores y profesoras que vierten su conocimiento en un libro para que otros puedan aprovecharse de ese conocimiento. Pero no solamente se basa en esos apuntes del profesor o profesora. Hay un montón de profesionales alrededor de un libro de texto que llegaremos a ellos y que seguramente os darán muchísimas pistas de por dónde pueden ir vuestros derroteros de carácter laboral. Vamos con un poco de historia. Decía la definición que desde que se inventó la imprenta, claro, no me voy a retrotraer tanto porque podríamos estar aquí hasta mañana, pero me voy a posicionar allá por 1900, a principios del siglo XX, cuando nuestros bisabuelos iban a la escuela. Y aquí tenemos una muestra de toda esa trayectoria. El Catón, este librito, se publicó por primera vez en 1922. Y con él los niños de aquellos tiempos aprendieron a leer y a declamar. Y fueron de muchísima utilidad. De este libro nació lo de la P con la PA, la T con la OTO, pues pato. Similar a este libro Catón fue el primer libro, que fue editado en 1950 y donde aparecieron las primeras construcciones silábicas de las que también habéis oído hablar, seguro, y que se han repetido hasta el infinito, de mi mamá me mima, yo amo a mi mamá y cosas de este estilo. Y se incorporaron además las primeras nociones de cálculo. Pero el super bestseller, superventas especial fue la Enciclopedia Álvarez, que se publicó por primera vez en 1954 y fue un libro de texto donde aprendieron pues 8 millones de niños entre 1954 y 1966. Sus más de 100 ediciones avalan el éxito de estos materiales, que empezaron siendo en blanco y negro y terminaron, por supuesto, pues siendo el color. En estos libros se condensaban materias como ciencias de la naturaleza, historia sagrada, lengua española, aritmética, geometría, historia de España, geografía. Y una novedad con estos libros fue que para el profesor había un libro que se titulaba Sugerencias y ejercicios, y para los alumnos y alumnas, pues cuadernos de trabajo donde se profundizaba pues de caligrafía o de escritura o de dibujo o de cuentas o de lo que fuera. En los años 70, con la entrada de la EGB, que eso seguramente Mercedes lo recuerda, entró la nueva Ley General de Educación y hubo una verdadera revolución del libro de texto. Hubo una entrada de editoriales desconocidas hasta el momento, pero que se incorporaron en ese momento al mundo editorial y aparecieron libros que han estado en nuestras, bueno, de hecho con algunos hemos estudiado, algunos de nosotros. Interesante este consultor, por ejemplo, que era un libro parecido a la Enciclopedia de Álvarez, porque tenía dentro todas las materias, iba por cursos y tenía dentro todas las materias. Y ya en 1990 entró la ley educativa, la LOCSE, que es la que estableció el sistema educativo en el que vosotros estudiasteis, y que de nuevo las editoriales pues se lanzaron a hacer libros de texto cada vez más sofisticados y más completos y que ya todos conocéis porque los habéis utilizado. Y desde entonces, pues ha habido una evolución a lo bestia, la verdad. Se han enriquecido de forma exponencial no solamente los libros del alumno, sino también todos los materiales para los profesores y los materiales para el aula, que se ha convertido también en una parte muy importante del libro de texto. Como os decía antes, antes de ser editora, pues era profesora de lengua y literatura. Y yo no contaba con todas las cosas que cuentan ahora los profesores. Yo qué sé, desde programaciones didácticas, sugerencias metodológicas, presentaciones de aula, en fin, cientos de cosas que ellos utilizan que son de gran utilidad para los profesores y que las editoriales pues
digamos, proporcionamos para mejorar en su día a día, que es bastante fuerte. Pero la verdadera gran revolución llegó con el mundo digital, o sea, cuando el digital irrumpió en las aulas, tanto en los libros como en los materiales para profesores y profesoras o materiales para las aulas. Así, ahora nos encontramos libros de texto pues con vídeos, con animaciones, con juegos, con actividades interactivas, con evaluaciones cuyos resultados recibe el profesor de forma instantánea. En fin, una verdadera maravilla. Voy a enseñaros algunas cosas que a mí me gustan para que veáis cómo se ha diversificado la oferta. Voy a empezar por este. A ver si lo podéis oír. Es un proyecto de infantil. ¿Se oye? Se oye. Bueno, es un proyecto flexible, quiero decir, el profesora puede empezar por donde quiera, por la unidad que quiera. Hay una aplicación donde los niños se meten en un mundo tridimensional y van haciendo pues ejercicios y van pasando de un mundo a otro, o sea, la gamificación al poder, donde hay un montón de materiales de vídeo para enseñar lo que sea, historias de canciones animadas, vídeos culturales, en fin. Pero no solamente esto se hace en educación infantil o primaria, que digamos que son muy propensos. Os voy a enseñar una cosa que se hace en formación profesional. Vamos a entrar en la unidad. Como veis, el aspecto del libro es completamente diferente al que acabamos de ver. Claro, es un libro de formación profesional, en este caso de enfermería, pero, claro, se han incorporado elementos como vídeos, por ejemplo. Método para hacer una cama desocupada o cerrada. Colocar la lencería limpia en el sillón en el orden en que se vaya a utilizar. A los alumnos la capacidad de ver cómo se quitar la funda de la almohada y meterla en la bolsa de la ropa sucia. Digamos, técnico, como es en este caso, que es el cambio de una cama. Bueno, en fin, lo que quería destacar es que el mundo editorial, con la entrada de la digitalización, pues ha cambiado un montón. De hecho, esta evolución todavía ha sido más grande por la pandemia. Ha provocado que profesores que no estaban acostumbrados al uso del digital no hayan tenido más remedio que ponerlo en práctica. Las editoriales han tenido que mover también ficha hacia adelante para elaborar materiales digitales que pudieran ser útiles, digamos que sin tener en cuenta si estábamos en casa o estábamos de forma presencial en un aula, pero también ha puesto de manifiesto pues cómo estamos, y se ha abierto, como sabéis, es lo que llamamos la brecha digital, que todavía no estamos preparados. No estamos preparados para poder tener todas nuestras aulas digitalizadas. Todo esto que acabamos de ver forma parte del libro de texto. Y así que creo que la definición de la Wikipedia que hemos visto antes, pues hay que actualizarla. Así que si os animáis a actualizar la definición de la Wikipedia, adelante con ello. Hoy vamos a hacer otra pequeña encuesta, otros 3 minutitos, y estoy muy interesada sobre todo en la última pregunta. Mercedes, avísame cuando creas que esté, porque como estoy trabajando con 2 pantallas... Vale, antes te iba a comentar, nosotros no hemos podido ver los resultados. ¿Tú lo veías en algún otro sitio? Es que los veo, solamente me los dirigen a mí. Luego vale, luego los resultados, ¿no? Sí. Vale, luego los comparto. Y luego os los comparto. Vale, sí, luego los comparto. Vale.
Venga, la última pregunta con creatividad, ¿eh? Bueno, ¿estáis listos? Venga, va, vamos a seguir. Danos un minuto. Los editores trabajan deprisa. Que estamos Hay que con trabajar deprisa. la definición. Danos un minuto. Venga, va. Yo he terminado, no sé si han terminado los demás. Si os Bueno, parece, sí. cuando vayáis terminando, pulsad el botoncito verde, el de acuerdo, para que sepamos que ya habéis terminado. Cuando haya un número suficiente, pues continuamos. Esto para los estudiantes. ¿Sabéis el número debajo de donde está vuestra foto o donde está el muñequito es en blanco? Si pulsáis ahí, pues tenéis donde pone de acuerdo, que es en verde. Yo he pulsado ya el mío. Están todos redactando una definición del libro de texto. Hay algunos que van a tener que hacer la definición, otros no, pero bueno, si quieres continuamos y luego vemos. Vale, sí, voy a continuar. Vale, pues ahora si os parece nos vamos a internar dentro de lo que es una empresa editorial para saber cómo está organizada, qué procesos se siguen para crear materiales y qué perfiles profesionales trabajan dentro para la creación. Y añado pasión, porque es lo que verdaderamente despierta el mundo editorial, pasión. Pues lo primero, vamos a ver qué departamentos colaboran o trabajan o hay en una empresa editorial. Cada empresa editorial, he pasado por varias y cada empresa editorial, digamos que tiene una configuración diferente, ligeramente diferente, pero vamos, lo que me interesa a mí es que sepáis cómo todos estos departamentos, que son departamentos estándar de una empresa editorial normal y corriente, impactan en el proceso de creación editorial. Vamos a empezar por el departamento legal, si os parece, que por supuesto es el encargado de generar los contratos de los autores, de los ilustradores, de los traductores, siempre bajo la perspectiva de la Ley de Propiedad Intelectual. También se ocupan de gestionar con las agencias y con los museos pues la posibilidad de incluir marcas reconocidas, textos, fotos de celebridades, cuadros, en general para asegurar el uso correcto de ese material y para proteger a la editorial de posibles demandas por el mal uso de esos materiales. Generalmente suele estar ocupado por personas que vienen del mundo del derecho, claro, pero con un conocimiento súper profundo de la Ley de Propiedad Intelectual. En ocasiones este servicio de protección o de generación de contratos está externalizado, a veces. El siguiente departamento es el departamento financiero, que claro, es el que se carga de la inversión, del gasto y de la rentabilidad. O sea, de forma que se mantenga el equilibrio entre las pérdidas y las ganancias. Quiero decir que si gastas mucho en hacer un libro que luego se vende muy poco, pues ahí tenemos un verdadero problema importante. El siguiente departamento es el departamento de recursos humanos, que, bueno, en general lo que hacen es reclutar y seleccionar y contratar talento. Mantienen también la motivación de todos los trabajadores, mantienen los puestos de trabajo conforme a la normativa laboral y conforme a las características de la empresa editorial en la que estás trabajando. Y un papel importantísimo es el papel de la formación, porque son los que se encargan de gestionar la formación que recibimos pues todos, y en concreto los editores, porque necesitamos, para poder asumir, pues no sé, la creación de materiales donde se están utilizando nuevas metodologías o la creación de productos digitales donde se está empleando no sé qué para poder hacer gamificación. El departamento comercial es el departamento encargado de llevar al mercado los productos que hacemos, es el encargado de llevar al cliente el producto que necesita ese cliente, con lo cual tienen un papel muy importante, de promocionar los productos que elaboramos en las editoriales conforme a las, digamos, a las características que les ha dado el departamento de marketing para hacer esto. El departamento comercial está, digamos, cubierto por personas de todo tipo de perfil, como os podéis imaginar. Ahora, no podemos
dejar de pensar que para ellos requieren de unas dotes de persuasión que tienen que ser pues innatas y desde luego trabajadas. El departamento de compras básicamente se encargan de adquirir buenas materias primas con 3 criterios: calidad, precio y funcionalidad. Este departamento de compras también se encarga generalmente de los contratos con empresas, pues no sé, las empresas de maquetación, por ejemplo, o las empresas de desarrollo digital. El departamento de compras se encarga de este tipo de contratos. Un departamento importantísimo es el departamento de marketing y publicidad, que es el que establece la estrategia de marketing, produce los materiales de marketing y gestiona los argumentos de venta que van a ir al departamento comercial. Dentro de este departamento recaen también las tareas de publicidad, es decir, de generar pues, los catálogos, los anuncios, los stands, en fin, todos los elementos relacionados con el material que va a ir a la promoción. Asimismo, dentro de este departamento suele estar también el de investigación de mercado, que es una pieza clave a la hora de poder desarrollar productos, materiales de texto. En muchas compañías también los esfuerzos de mercadotecnia también dependen de este departamento, así como el mantenimiento de las web, por ejemplo, con informaciones pues, sobre el autor, sobre los libros, sobre la propia compañía. Algunas empresas de tamaño pequeño pueden externalizar sobre todo los servicios de publicidad o los servicios de mantenimiento de la web. Y en cuanto a los perfiles de personas que trabajan, pues también son muy variados en el departamento de marketing, pero como os podéis imaginar, personas con estudios de marketing y publicidad, por ejemplo, pues son muy bienvenidas en este departamento. El departamento editorial, que es el que se encarga de la creación de los materiales, claro, desde la generación de la idea hasta la salida al mercado. Ya hablaremos un poco más en profundidad de lo que hace el departamento editorial, pero para que os hagáis una idea, se genera el concepto en el departamento editorial, se seleccionan a los autores, a los ilustradores, se estructura cómo va a ser la obra, qué materiales son los que tienen que acompañar a la obra, en fin, qué equipo tiene que estar dentro de la obra, en fin, digamos que es un pilar fundamental, vamos, es el que desarrolla el libro de texto. El departamento de arte, otro departamento importantísimo, porque lo que ellos generan es lo primero que ve el cliente. Os hablaba antes, Carol, de la importancia de las cubiertas. Sí, importantísimas. Las cubiertas, los interiores, los materiales de publicidad, la imagen de la página web y todos los materiales de promoción. En muchas ocasiones también se externaliza porque no se tiene gente, o sea, no se tiene departamento de arte dentro de las compañías. El departamento de IT, de tecnologías de la información, que está encargado de que todos los sistemas funcionen, y también de la seguridad y del archivo, que es muy importante. Y por último, y no menos importante, es el departamento de producción, de logística y de atención al cliente, que a veces se engloba dentro del mismo departamento y se encarga pues, de producir los materiales, es decir, de mandar los libros a la imprenta o de imprimirlos propiamente. También se encargan de hacer llegar a los clientes en la forma adecuada, en el tiempo adecuado, todos los productos que sacamos las editoriales y de atender en el servicio postventa pues, todas esas preguntas o necesidades de los clientes. Bueno, pues esto es más o menos una empresa editorial y todos intervienen de alguna manera en el proceso de creación de unos materiales. Si os parece, vamos a meternos ahora con el proceso de creación, o sea, cómo se crea un proyecto editorial y cómo organizarse sin morir en el intento. O sea, tiene que haber una organización muy buena para que esto no se convierta en una absoluta locura que no lleve a ningún sitio. Entonces, vamos a ver cuáles son las fases de creación de un proyecto para que os hagáis una idea de que hacer un libro no llega al libro y, como me decían en alguna ocasión, no, yo te mando los apuntes y tú ya los sacas a la imprenta. Bueno, pues no, realmente no. La fase primera es cuando se establece el plan de publicaciones.
es la planificación de la salida de las obras durante los próximos 3 a 5 años y tiene una importancia estratégica. Se basa en 3 pilares fundamentales que están aquí, que es el análisis de la legislación. Todas las editoriales que trabajamos de texto, nuestro norte es lo que hace la administración educativa. Y ya sabéis que en España la legislación educativa depende en un porcentaje de, digamos, de carácter general con unos contenidos mínimos, pero luego hay una legislación educativa por comunidades autónomas que sacan también su propia norma, dónde deben ir los contenidos colocados o cómo se deben impartir unos determinados contenidos. Esto, a la hora de hacer un plan de publicaciones, pues tienes que pensar a cuántas comunidades autónomas te vas a dirigir, porque claro, con un solo libro de texto no te diriges a todas las comunidades autónomas. Entonces es muy importante tener como marco de fondo todo el análisis de la legislación. Después están las investigaciones de mercado, que ya hemos hablado, que son fundamentales para el desarrollo. Normalmente lo que se hace en estas investigaciones es que salen a la luz las tendencias metodológicas que se están empleando o que se están empezando a emplear. Entonces, por ejemplo, fruto de estas investigaciones de mercado, pues fueron la gamificación o el aprendizaje basado en proyectos o el Flipped Classroom o el Visual Thinking. Y todo eso se tiene que transformar en un material que tiene que llegar a los profesores. Y la tercera pata es el desarrollo del fondo, que son los materiales que van acompañando y que van siguiendo. Es decir, un año sacas primero, tercero y quinto y al año siguiente pues sacas segundo, cuarto y sexto. Por ejemplo, es todo el desarrollo del fondo que se ha creado. La segunda fase es el proyecto editorial. Súper importante, también de importancia estratégica, y es el que establece el marco sobre el que se establece el fondo y la forma del proyecto y todas las áreas que engloba. Por esto quiero decir que es una fase muy interesante porque aquí es como bajar del mundo de las ideas al mundo de lo real. Porque hay que darle forma a la ley, hay que darle forma a las metodologías, hay que darle forma a las necesidades de los profesores y profesoras, en fin. Y todo eso que está en el mundo de las ideas desciende y se convierte en real en esta fase de creación del proyecto editorial. En esta etapa se establecen las claves metodológicas del proyecto que vas a desarrollar y los puntos fuertes sobre los que vas a basar tu proyecto editorial. Se establece la línea de diseño y el tipo de imagen que se va a emplear conforme pues, a tendencias a veces, conforme a necesidades del producto. El resultado, en general, es una línea de diseño que te va a permitir ser diferente al resto de las editoriales. También se organizan todos los contenidos, es decir, en qué curso va a haber qué cosa. Y se estructura la unidad didáctica, o sea, cómo va a ir de principio a fin estructurada una unidad didáctica y todos los materiales que van a acompañar a ese proyecto o a ese libro de texto. Es el momento también de hacer los presupuestos, es decir, cuánto va a costar hacer todo esto. Y todo esto que veis aquí se engloba en lo que llamamos el documento de concepto, que es como la guía, el guión que va a servir tanto al departamento de marketing como al departamento editorial para poder crear todos los productos. La tercera fase es la fase de edición, que es la etapa que desarrollamos los editores, dándole forma al material, dotándolo de calidad para su salida al mercado, con unas fechas concretas y bajo una inversión prevista. Me gustaría mostraros, y lo voy a hacer, cuáles son las fases. Bueno, si me deja claro, a ver dónde puedo hacerlo. Un segundito, aquí. Vale. Este es el proceso de edición de una obra, que es sencillo, muy sencillo. Se encarga la obra, se pone en marcha, se desarrolla y se finaliza. Fácil, fácil, fácil. Me gustaría que vierais la cantidad de personas de esos departamentos y qué perfiles son los que intervienen en cada momento del proceso de edición. Esto es el trabajo del editor, básicamente.
En la parte de encargo de obra, que estamos aquí digamos, en la parte del proceso 1, es el momento en el que se hace el contrato de autor. Es una de las partes más importantes del proceso, porque la correcta selección de autores genera generalmente el éxito de un libro de texto. Son profesores, como los vuestros, y profesoras, con experiencia didáctica y con años de conocimiento y con ganas de trabajar, porque el autor va a trabajar a lo largo de todo el proceso de edición junto con el editor. Para seleccionar autores, generalmente lo que hacemos es que les pedimos un índice o una muestra de una unidad didáctica y una vez que nos lo entregan, pueden presentarse varios proyectos para un mismo libro o para un mismo proyecto. Lo que hacemos es contar con profesores y profesoras que nos ayudan a elegir qué obra es la mejor, junto con el editor, o sea, son colaboradores. Una vez elegido el proyecto editorial y el autor, se establecen con él las condiciones económicas y de tiempo y se elabora el contrato. Aquí el departamento legal pues es el que elabora el contrato de edición de la obra. La puesta en marcha de la obra es súper importante también para no morir en el intento. Aquí se establece el calendario de creación y desarrollo de la obra, se contratan las empresas externas con las que se va a trabajar, se aplica el diseño de cubiertas y de interiores, se crea una unidad modelo de todos los elementos que vaya a tener la obra, es decir, del material del profesor o de un cuaderno o de un digital o de un lo que sea, una unidad modelo. Y se organiza al equipo interno y externo, es decir, a todas las personas o empresas que van a intervenir en el desarrollo. La tercera etapa es el desarrollo de la obra. Es la etapa que nos ocupa más tiempo siempre, porque todo empieza cuando el autor nos entrega una primera unidad, el autor o la autora, y la salida es cuando nosotros tenemos el material listo como editores para poder enviar a la imprenta y que se imprima. Os voy a mostrar un pequeño gráfico porque es como una especie de vaivén de pruebas y de para adelante y para atrás y donde intervienen un montón de personas. Pues el autor le manda al editor la obra, la obra, una unidad en concreto, que la corrige, lo envía a los correctores, intervienen los ilustradores, los maquetistas, los fotógrafos. Esto vuelve todo al editor, se van pasando pruebas y al final el editor termina la obra. Y la última etapa, la de finalización. En esta etapa se cierran los archivos de impresión o se suben a la plataforma y una parte muy importante, se archiva la obra para las posibles reimpresiones que tengan que hacerse. Esta etapa también es muy importante y quiero que os quedéis con esto porque es la etapa en la que se elabora la página de créditos, que es como el DNI de un libro. Es lo que protege a los autores, lo que protege a los colaboradores, a los editores, es el DNI. En el DNI aparecen todos los datos de las personas y de lo que han hecho todos los colaboradores que han participado, el copyright, es decir, a quién pertenece la obra, y el ISBN, que es como el libro que va a permitir la venta de todos estos materiales. Bueno, y vamos a volver, porque nos habíamos quedado en el proceso de edición, hemos visto toda la edición en encargo de obra, y ya queda la última fase, que es listos para salir al mercado, que es cuando marketing empieza a hacer todos sus catálogos y todas las muestras de libros, todo lo que se necesite, se hacen los eventos, todo lo que se necesite para la promoción. Y allá va la tercera encuesta. Así que 5 minutitos y ale. ¿Cuánta información os pido? Es que soy muy curiosa. Es que como no os veo, tengo una curiosidad.
Yo estoy aquí en ello, lo que pasa es que es verdad que yo no soy Speedy González con estas cosas, probablemente los chicos son más rápidos que yo. Yo ya he terminado, Elisa. Sí. ¿Ya han terminado? Vale, pues sí, podemos Vale. seguir entonces. Vale. Pues vamos a seguir. Vale, pues ahora vamos con los perfiles, con las personas que colaboran con la editorial. El centro del universo es el editor. Cuando empezaba en el mundo editorial me preguntaban, ¿pero qué es lo que hace un editor? ¿Es el que escribe el libro? ¿Es el que lo ilustra? ¿Es el que lo corrige? ¿Es el que...? Y la respuesta a todas esas preguntas es no. No es el que hace eso. En realidad lo que hace el editor es que coordina a todas las personas que intervienen en la obra, que son todas estas que veis aquí en la pantalla. El editor, digamos que tiene un papel fundamental, es el pilar de la creación de la obra, porque de él depende que las obras salgan con las características que aparecen en ese documento de concepto del que estábamos hablando, en las fechas en las que se prevé que tiene que estar para poder hacer una correcta promoción, con la inversión prevista para que la rentabilidad sea adecuada, en fin, es el pilar del mundo de la edición. Normalmente los editores son titulados universitarios de cualquier rama. Titulados universitarios, que es lo que se suele exigir, muchas veces con un máster en edición, del que también habéis hablado antes, a veces vienen avalados por un máster en edición y con experiencia docente, que también es muy interesante a la hora de enfrentarse como editor a la edición de un material. De los autores ya hemos hablado, son profesores y profesoras, los conocedores de la asignatura que se va a editar y son el valor más importante que tiene una empresa editorial. Tener buenos autores y autoras es el valor de una empresa editorial. Y la empresa editorial debe ser la encargada de velar por sus derechos, El corrector, perdona que te interrumpa, hay una pregunta que a lo mejor puede ser interesante contestar ahora en lugar de contestar al final, que pregunta Silvia, si un editor, independientemente, digamos, de su campo de especialización, puede ser editor en otros campos. Claro, decir, claro. Sí. Mira, os voy a poner un caso concreto. Una parte de mi equipo edita libros para formación profesional. ¿Vale? ¿Os imagináis que yo tuviera editores de electromecánica de vehículos, de sanidad, o sea, de hospitalario, de peluquería o de cualquier otra rama? Quiero decir, no hace falta ser del... Claro, muchos son filólogos, muchos editores son filólogos, pero he trabajado y conozco a editores que vienen de la rama de matemáticas o físicos o de sociología o sea, no importa tanto la rama como la labor editorial, como el alma de editor que se tiene. Ya os voy a contar también por qué. Porque tenemos a estas personas que son los correctores de contenidos, correctores y correctoras de contenidos, que son profesores. Entonces, cuando el editor no domina la materia, lo que hacemos es que nos apoyamos en estas personas que son profesores de la materia y que nos aseguran que el contenido es el que tiene que ser, que las actividades que se proponen están adecuadas al nivel para el curso para el que están pensados. En fin, estas personas son las que, digamos, controlan la calidad y la... a ver cómo lo digo, que el contenido que aparece es el contenido. Porque claro, es muy difícil tener un editor de electromecánica de vehículos, por ejemplo. Vamos, yo nunca he tenido ninguno. Bueno, estábamos hablando de los correctores. Los correctores y correctoras son profesionales de la traducción. Quiero decir con esto que un filólogo puede ser buen corrector o correctora, pero se necesita, digamos, formación para trabajar como corrector y correctora. Hay varias modalidades de corrector, pero vamos, básicamente hay dos tipos. El que trabaja con
son los correctores ortotipográficos, que son los que se dedican a corregir la ortografía de un texto, y los correctores y correctoras de estilo, que estos son los que son capaces de reescribir una frase adecuándola al nivel, por ejemplo, de lo que hay que decir o al estilo de lo que queremos que aparezca en la obra. Es muy interesante. Normalmente lo que hacemos es que contratamos a correctores y correctoras que puedan hacer ambas funciones, sobre todo para cuando los libros son fruto de varios autores, donde hay varias manos que escriben. Entonces, para darle una unidad de estilo a todo el libro de texto, este tipo de correctores y correctoras de estilo son imprescindibles. Los traductores y traductoras, que también son profesionales de la traducción. También hay varios tipos de traductores y traductoras, científicos, literarios, de los que ya os ha hablado Carol, económicos, jurídicos y los generalistas. Normalmente las empresas editoriales encargan el trabajo de traducción a traductores generalistas, ¿vale? Porque no hay que no hay que tener un conocimiento exclusivo del saber. Eso sí, cuando pedimos a las grandes empresas que nos aportan a traductores y traductoras, sí que les decimos que tienen que tener afinidad o quizá estudios sobre alguna rama, pues no sé, de biología o mejor que sean de matemáticas, ¿vale? Los diseñadores gráficos también son profesionales, en este caso de la comunicación visual, y su misión va mucho más allá de hacer bocetos o dibujos o diseños, ya que su objetivo principal es mostrar en imagen el mensaje que queremos transmitir. Son de una importancia capital para que lo que saquemos al mercado sea diferente a lo que ha sacado otra empresa con similares características a las nuestras. Quería mostraros, porque es bonito, lo que el diseñador gráfico de una de las marcas para las que trabajo hizo con la presentación de una marca. We're building and growing, promoting innovation, providing opportunities for new generations, working hand in hand with teachers gives us inspiration, the perfect combination for bilingual education. The M is for Macmillan, A-B base, that's the E. Experts who join forces to create by me the best balance of content and ELT, leading bilingual projects to support all your needs. We're connecting classrooms to reach everyone with bilingual learning, and we're making... Bueno, para que os hagáis una idea solamente. La mano del diseñador gráfico a la hora de pensar cómo podemos mostrar la marca, lo que se quería mostrar es pues modernidad, innovación, una visión, digamos, de estar en la calle, de estar en el mundo. Creo que lo consiguió pues bastante bien. Otro perfil es el maquetista, que trabaja siempre mano a mano con el editor y es el encargado de meter en cada página pues todo lo que le damos, los textos, las imágenes, las fotografías, y meterle el estilo que se ha establecido en el diseño, es decir, los formatos, los colores, las tipografías. Su responsabilidad siempre es asegurarse que lo que aparece tenga un aspecto armónico y coherente y que sea fácil de leer. Os voy a enseñar también, para que veáis cuál es la importancia de la labor de los maquetistas, pues lo que es una página de original de autor. Esto es una página de original de autor, como generalmente nos mandan los autores los originales, y esto es lo que finalmente el maquetista hace con ellas. Bueno, es un ejemplo. El maquetista ha cogido esto, ha creado esto que viene del diseño de la obra, y todo esto que hay aquí es esta página de aquí. A ver, que me deje salir de aquí. Bueno, y el ilustrador,
bueno, ya sabéis que el ilustrador es un profesional del mundo de las artes y que se ocupa de facilitar la comprensión del texto a través de imágenes. Tiene una labor muy importante porque a veces ya los textos se suelen sustituir por imágenes porque la imagen vale más que 1000 palabras. Y hacen cosas desde sencillas como una manzana a cosas súper complejas como puede ser las tripas de un motor o cosas de ese porte. Generalmente el ilustrador lo que recibe es un briefing de los editores diciéndole pues quiero que ilustres una manzana de color verde que tenga 2 mordiscos porque seguramente estará asociada pues con alguna actividad. Hay que hablar también aquí del papel del fotógrafo. Generalmente las editoriales lo que hacemos es que vamos a agencias de fotografía que nos, digamos que a través de acuerdos y de contratos podemos utilizar las fotos, pero a veces necesitamos tener un fotógrafo que vaya a hacer fotos, digamos, que no se pueden, que no aparecen en agencias. Pues qué sé yo, por ejemplo, los libros de enfermería que os enseñaba antes, pues hay que ir a un hospital donde hay que hacer una foto donde hay una cama levantada que se vea un ángulo de 30 grados. Pues allá que va el fotógrafo a hacer toda la sesión de fotografías. Y por último, los equipos audiovisuales y digitales. Estos merecen mención aparte. Estos equipos han nacido con el libro digital. Tenemos empresas que se encargan de generación de vídeos y de audios y de animaciones y tenemos equipos digitales que se encargan de convertir todo lo que hay en un producto digital adecuado para lo que estamos buscando. También están agrupados, no me voy a detener mucho, aunque sé que si os interesa, pues luego me preguntáis. Tenemos editores digitales, tanto de contenidos como de multimedia, como de metadatos, diseñadores digitales, tanto de la interfaz como de usabilidad, programadores, arquitectos de contenido o de software o de licencias, y productores digitales de licencias de vídeo, de audio o de lo que sea. Y bueno, vamos con la última. Venga, que ya acabamos. Ya no hay más. Pues si os parece, voy a dejar de compartir. Agradeceros, desde luego, cómo habéis participado. Y ahora sí que os voy a poder ver y voy a poder ver el chat y volver al mundo real. ¡Ah! Qué bien estar aquí otra vez y veros las caras. Vamos a aplaudir también. Yo no sé. Espero haber abierto un poco el campo del mundo de la edición del libro de texto. Creo que hay muchísimas oportunidades de empleo ahí. Es un mundo muy desconocido y creo que necesitamos gente joven para cambiar el mundo de la educación, porque es a lo que nos dedicamos realmente los editoriales. A ver, yo, Lisa, te voy a transmitir algunas de las preguntas que he visto que han ido entrando. Han sido más los profes los que han hecho preguntas que los alumnos, por timidez, pero a lo mejor se animen ahora. A ver, preguntaba por una parte, Ana Casas preguntaba que hasta qué punto la labor está de los profesionales de correctores, traductores, ilustradores, hasta qué punto, si son empresas externalizadas, pues si tienen trabajos de alguna manera precarios o no, forman parte del equipo editorial de manera más permanente. A ver, en general, traductores, correctores, en general son empresas externas, que son las que agrupan. O sea, en general los editoriales nos dirigimos a empresas de traducción donde nos dan, digamos, a los traductores y traductoras que podemos utilizar o a los correctores. Antes, cuando yo empecé en el mundo editorial, sí que había en las editoriales correctores y correctoras, pero ahora ya no. Ahora ya no hay. Generalmente es una cosa que se externaliza. ¿Y es un trabajo bien remunerado o...? Pues a ver, el del traductor en general sí, bien remunerado. También hay que decir que en la traducción no pasa como en literatura, que los
los traductores, digamos que tienen derechos de autor. En el mundo de la edición del texto, donde la traducción está más, digamos, sometida, o sea que no hay que aportarle esa dote que necesitas para traducir un libro de literatura, eso está clarísimo. En general lo que se hacen son fees, aunque también hay empresas de traductores donde exigen un contrato de traducción con tu traductor, ¿no? Con las personas que van a trabajar. El corrector, en cambio, es más precario. Quiero decir que no ganan tanto dinero. Eso es así, es una realidad. Generalmente les pagas por página, por un número de millares de matrices, en fin. Sí, que... Vale, sí, es un poco lo que pensábamos. Esta pregunta también estaba relacionada con lo que preguntaba Manuel Castro respecto a si la mayor parte de la gente que trabaja para una editorial si eran freelance. O sea, es un poco, entiendo que es un poco, va en la misma línea. Bueno, a ver, hay muchísimos freelance y de hecho cada vez las empresas editoriales cada vez adelgazan más, digamos, su estructura interna, como en todas partes. Lo que sí se mantiene es el equipo editorial. A pesar del equipo editorial, me refiero al equipo de editores, porque claro, tener un buen editor dentro de tu compañía, como digamos como los editores con los que yo trabajo, que son excelentes, claro, es un motor a reacción, porque conocen a la compañía, conocen el estilo que quieres imprimir, conocen, pero también es verdad que hay empresas de edición externa que nosotros también utilizamos cuando el volumen que hay que editar es imposible editarlo de forma interna, ¿no? Entonces suele sacar pues algunos productos a edición externa. Ajá. A ver, hay una pregunta, un comentario de Silvia y que también que termina en pregunta, lo voy a leer porque es un poquito largo y no quiero confundirme con lo que pregunta. Dice, no he visto en la cadena de formación para profesorado una vez que el libro está en el mercado. Quizás está en la atención postventa, pero me parece absolutamente fundamental, al menos en lengua, que es mi disciplina. ¿Ofrecéis estas cosas? O sea, es decir, dentro de la cadena de formación, si el profesorado, digamos, está a la hora de vender el libro, ¿no? Entiendo, para poder ver el impacto No. el empleo del libro, ¿no? No, lo que quería decir, Elisa, es que, bueno, yo circunstancialmente ahora estoy trabajando estoy siendo la autora, ¿no? de un libro. Genial. Lo que encuentro es que muchas veces tenemos problemas porque aunque nosotros escribimos el libro para estudiantes, en realidad lo estamos escribiendo también para el profesor, porque los solucionarios, o sea, los libros del profesor son solucionarios y a veces detectamos que a los profesores les falta formación. Entonces, yo creo que esto se solucionaría si pudiéramos hacer un libro para el alumno, que fuera para el alumno, y luego apoyar al profesorado con cursos de formación donde se pudiera discutir, o sea, donde el profesor pudiera preguntar, pues en este caso de lengua, oye, ¿por qué has puesto ese análisis sintáctico en esta oración? Y no sé, tú has hablado de un servicio postventa, pero no sé si pensáis en esto, en seguir formando a los profesores que hoy por hoy tienen que seguir formándose, es que no hay otra. Un docente tiene que actualizarse año tras año. Esa era la pregunta, gracias. Esa es la pregunta. Pues a ver, el servicio postventa no está dirigido digamos, a solucionar ese tipo de cosas. Es verdad que cuando vienen comentarios de profesores comentando que tal actividad o que esta ilustración no es lo suficientemente detallada como debería ser, o por qué has puesto este análisis sintáctico en lugar de poner este otro, esas preguntas sí que nos llegan a la editorial y en general llegan a los editores. Y lo que los editores hacen es que le mandan las preguntas al autor de la obra, porque la respuesta la tiene el autor, no la tenemos nosotros. Entonces, contamos con ellos para eso. En cuanto a la formación, claro, te dedicas más a la formación, pues, no sé, en nuevas metodologías y para eso sí que tenemos canales, normalmente canales y cursos en vídeo para que los profesores pues aprendan a utilizar pues no sé qué sistema o no sé qué
asunto de gamificación o de visual thinking o de lo que sean. Y las editoriales sí que solemos contar con canales de formación que invitas a los profesores para que puedan ir y formarse en ese aspecto concreto o para explotar una obra digital. Por ejemplo, que hay también mucha carencia de formación. La verdad es que estaría genial que el mundo, digamos, que todos los que intervienen en el mundo editorial pudieran echar una mano para poder mejorar todo esto, porque la verdad es que hace falta mucha formación. Nosotros, de hecho, recibimos muchísima formación como editores, muchísima formación, mucha. Sí, me consta, pero los profesores están un poco cansados, o al menos un sector de los profesores están un poco cansados de la formación, lo que tú dices, en gamificación, en Flip Classroom, y necesitan contenidos. Vale, esto está muy bien, estoy harta de gamificar ya y lo que necesito es reforzar mis contenidos porque hice la carrera hace 30 años y estoy muy anticuado. Entonces, pero bueno, o sea, yo es que sí creo, como has dicho tú, que las editoriales a lo mejor no es su posición adecuada, no lo sé, a lo mejor sí, pero el caso es que es donde están. Si los libros son buenos, es más fácil que la enseñanza sea buena. Es más importante que la ley, o al menos lo que yo veo en mi disciplina, ¿eh? Da igual lo que la legislación diga. Si el libro de texto está mal, no se puede hacer nada. El libro de texto es el báculo del docente, ¿no? Entonces, quizá las editoriales podéis pensar. Pero no hablo más, es que me ha parecido muy interesante, entonces me estaría aquí hablando un montón de tiempo, pero que hablen los chicos, perdonadme. A ver, los estudiantes, ¿no os queréis pronunciar? ¿No queréis hacer alguna pregunta? Hemos visto que también no solamente gente de humanidades o de traducción tienen cabida, sino que también hay una cabida para los de comunicación audiovisual, ¿no? Bueno, pues no sé, a lo mejor alguno tiene preguntas o curiosidades que quiere que Elisa le explique. A ver, la diferencia entre un corrector y corrector de contenidos. Pregunta Raúl. A ver, un corrector es un profesional de la corrección y se dedica a la corrección ortotipográfica y a la corrección de estilo de la obra. Corrige la obra. Un corrector de contenidos, digamos que es una especie de asesor y es un profesor. Es un profesor de la materia que estamos editando. Es el que sabe de, qué sé yo, del libro de sistemas auxiliares del motor, porque lo imparte y conoce la materia. Y esos son nuestros correctores de contenidos, son los profesores. No son profesionales de la corrección, son profesores que saben de la materia y como nosotros no tenemos el expertise suficiente como para, digamos, decir, este contenido, vamos, esto está de muerte. Nos apoyamos en ellos y son profesores que colaboran con la editorial a cambio de una cantidad bajo un acuerdo y colaboran con nosotros y tenemos un montón de profesores interesados en hacer esto. Elisa, iba a preguntar yo, ¿ya hay correctores de contenido que no sean profesores? Es decir, o siempre sacáis del pool de profesores estos correctores de contenido. ¿Sabes lo que pasa? Que como no, o sea, como lo que estamos haciendo es un libro de texto, es un libro de texto para lengua, castellana y literatura de tercero de primaria, por ejemplo. Pues claro, buscas profesores que estén impartiendo eso y para asegurarte que el contenido está bien. Entonces, generalmente nosotros utilizamos profesores. Bueno, a ver, alguna preguntita más. Dice Teresa, perdón, esta escuela hace cursos de formación para especializarse como corrector. O sea que aquí, al que esté interesado, hay un enlace en el que pueden conectarse. Y Carol dice, sí, yo hice un curso en Cálamo, o sea que ¿Sí? y que es verdaderamente útil. Sí, Cálamo y Cran tienen una escuela, bueno, vosotros no conozco la vuestra, pero de Cálamo han salido muchísimas correctores y correctoras, muchísima gente con un buen curso de corrección. ¿Alguna pregunta más? Los de traducción, ¿no tenéis nada que preguntarle a Elisa? Bueno, de momento nada. Yo querría preguntarte, Elisa, que es una curiosidad, ¿cómo aprendiste tú a ser editora?
¿Cómo aprendí a ser editora? Sí. Pues, a ver, ¿cómo aprendí a ser editora? Pues la verdad es que me apareció la oportunidad cuando estaba dando clases. Y una empresa editorial digamos, me dio unos cuantos libros de literatura infantil y juvenil para leer, para corregir, para que yo aportara mi opinión sobre cómo estaba, cuál era el estilo del texto, o sea, más por el lado literario, Mercedes, por ese lado, que era mi lado de estudios. Y la verdad es que me fascinó el mundo editorial, me dejó absolutamente fascinada de cómo de una hoja se podía hacer un libro con unas ilustraciones que decían lo que estaba poniendo en el texto. O sea, yo me quedé alucinada. Y me gustó, me gustó. Y luego salió una oferta en las antiguas páginas naranjas salmón del país, imagínate si hace años de aquello, donde se pedía un editor con años de experiencia docente y ya está. Y me metí en el mundo editorial. Y dejé la enseñanza que no la educación, porque, vamos, vivo de ella. Y empecé como editora haciendo, digamos, pues libros de texto de carácter menor, pues no sé, cuadernos, o sea, cosas así. Empecé como editora y fui creciendo, luego fui editora senior, luego fui coordinadora editorial, luego jefe de ediciones y hasta directora editorial. Pero os tengo que decir que yo sigo editando, o sea que siempre me guardo algo para editar, siempre, porque me encanta editar. Muy bien. ¿Alguna pregunta más o algún comentario más que os gustaría hacerle a Elisa? Bueno, Elisa, yo antes de que Mercedes cierre, quería agradecerte tu charla, que ha sido muy interesante y me parece, la verdad es que estoy por WhatsApp con Mercedes comentando jolín, qué tarde más buena, ¿no? Tanto la charla de Carol y ahora la tuya. Yo lo que decía Teresa al principio, ojalá hubiéramos tenido estas jornadas que creo que pueden abrir la mente a todos nuestros alumnos. Tenemos titulaciones muy diferentes, tenemos comunicación audiovisual en un lado, lenguas modernas y traducción en otro, y las dos habéis mencionado cosas que les dan cabida. Entonces bueno, Sí, además yo creo que podríamos acabar con la pregunta de Eva que está haciendo, perdona que te interrumpe, Silvia, antes de que Sí, se me no, vaya la pregunta para cierro arriba, ya. Gracias. que dice ella que, bueno, que ya resulta interesante la charla, que nunca se lo había planteado anteriormente, la opción de editar libros, y pregunta que si Elisa cree que es más fácil, o sea, que puede resultar más fácil entrar en ese campo, en la edición de libros de texto. A ver, yo creo que no, bueno, creo que no es demasiado difícil entrar en la edición de libro de texto. Si va acompañado generalmente de haber podido colaborar de alguna manera en la enseñanza, o sea, quiero decir, el sello de haber pasado por un aula abre muchas puertas, muchas puertas. El hecho de haber publicado algo, el hecho de haber trabajado en una colaboración, de haber corregido no sé qué cosa, quiero decir, todo eso adorna un poco el currículum y yo creo que con esta formación poder ir ya con esa base y que cuando te llamen digas, bueno, por supuesto, el documento de concepto es fundamental, pues yo creo que os va a abrir un poco las puertas. Sí, sí. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta más. Pues un placer, Elisa, muchas gracias. Ha sido muy interesante y como dice Silvia, ha sido una tarde estupenda. Además hemos visto el mundo editorial desde dos perspectivas muy distintas, pero ambas la verdad que fascinantes. Y bueno, yo espero que para los estudiantes hayan sido también pues iluminadoras para dar ideas de posibles campos profesionales que a lo mejor pues no se habían planteado, ¿no? Como comentaba antes Eva.